Hola, este es el primer video de la sexta temporada de nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales que va a estar dedicado al derecho civil personas. Bueno, en esta primera clase, sin más preámbulos, porque sé que a muchas personas que ven estos videos lo ven con afán y pues necesitan ir, como dicen, que entremos en materia directamente. Entonces, en esta primera clase online de nuestro curso de la sexta temporada del curso de conceptos jurídicos fundamentales dedicado a derecho civil personas, que es una de las clases que yo he dictado presencialmente, al lado de la clase de introducción al derecho civil y de la misma clase de conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, en esta primera clase vamos a hablar sobre cuatro conceptos. Estos cursos online van a ser, digamos que, más ágiles. Vamos a dedicarnos a los conceptos, no digamos con la profundidad que se puede dar en un curso presencial, donde se pueden hacer preguntas, pero pues aquí digamos que vamos a ir al punto de los conceptos básicos. Entonces son cuatro o tres conceptos básicos que nosotros, o cuatro conceptos básicos que nosotros podríamos ver en esta primera clase. En primer lugar, pues, ¿qué sería el derecho? Que ya lo vimos en la primera temporada del curso de conceptos jurídicos fundamentales. El segundo concepto sería lo que es el derecho civil. El cuarto concepto, lo que es el derecho objetivo. Y el quinto concepto sería pues precisamente lo que es el derecho subjetivo. Entonces lo que es el derecho, lo que es el derecho civil, lo que es el derecho objetivo y lo que es el derecho subjetivo. Esta sería como la primera clase del curso de conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas, en primer lugar. Derecho es un conjunto de normas, un conjunto de directrices, ¿no es cierto?, que son emitidas por el Estado, estas normas jurídicas, o que el Estado permite que los particulares emitan estas normas, ¿no es cierto?, pero que tienen una coerción y que son intersubjetivas. Entonces digamos que el derecho tiene como cuatro elementos. Uno, que es un conjunto de normas, un conjunto de reglas. En segundo lugar, que estas normas son emitidas por el Estado o que el Estado permite que los particulares emitan las normas, pero que tienen una coerción o que el Estado digamos, le permite tener validez. Les voy a poner un ejemplo. Las normas que emiten las personas jurídicas. ¿Son normas jurídicas? ¿Sí o no? Los reglamentos de las personas jurídicas. ¿Son normas jurídicas? Sí. Ahora bien, las personas jurídicas, hay personas jurídicas de derecho público, pero hay personas jurídicas de derecho privado. ¿Esas normas que emiten esas personas jurídicas son normas jurídicas? Sí. ¿Son el Estado? No. Pero el Estado permite que esos particulares emitan esas normas que tengan validez. Validez, pues acuérdense de lo que significa la validez, o sea, que entren al ordenamiento jurídico. Segundo, que sean intersubjetivas. ¿Qué significa que el derecho sea intersubjetivo? Que el derecho regula las relaciones entre las personas. O sea, cuando hay choques de libertades, que era lo que decía Kant, ahí es donde entra el derecho, ¿no es cierto? Cuando hay digamos, un litigio entre dos personas, entonces ahí es donde entra el derecho a regular esta relación. Por eso es que el derecho es intersubjetivo. Y la cuarta característica es que el derecho es coercitivo. ¿Qué significa eso? ¿Que las normas jurídicas están para cumplirlas de manera opcional? No. El Estado hace que las normas jurídicas se cumplan de manera obligatoria. ¿Y cómo hace el Estado para que las normas se cumplan de manera obligatoria? Pues imponiendo sanciones. Entonces, si una persona se pasa un semáforo en rojo, ¿cómo hace el Estado para que las personas no se pasen los semáforos en rojo, estando prohibido? Pues impone una multa. ¿Qué pasa si una persona no paga impuestos? Pues el Estado se los cobra coercitivamente, ¿no es cierto? Entonces, si no los paga, pues le impone una multa
le embargan la casa, bueno, impone unas sanciones. Si una persona va y mata a otra, ¿cómo hace el Estado para que las personas no se maten entre sí? Pues van y meten a la cárcel a la persona que mató a la otra. Entonces el Estado impone sanciones. Entonces, ¿el derecho qué es? El derecho es un conjunto de normas, un conjunto de reglas. ¿Cuáles son las reglas? No matar, no robar, pagar impuestos, no pasarse el semáforo en rojo. Esas son las reglas. La segunda característica general es que las normas son emitidas por el Estado. ¿Sí? Por ejemplo, el Código Penal, ¿quién lo emite? El Estado. ¿Quién emite el Código Civil? El Estado. ¿Quién emite el Código de Comercio? El Estado. Pero hay reglas y normas que las pueden emitir los particulares. Por ejemplo, las normas en un contrato. ¿Qué hace que las normas de un contrato sean obligatorias? Porque el Estado dice que las reglas, que los contratos son ley para las partes. Dice, por ejemplo, el Código Civil. Entonces le da validez a las normas que emiten los particulares. Hay normas que emiten los particulares que no son jurídicas. ¿Sí? Por ejemplo, las reglas del papá dentro de la casa, pues no son jurídicas, ¿no es cierto? Pero hay normas que sí son jurídicas y que son emitidas por los particulares. Por ejemplo, los reglamentos de las universidades. ¿Son jurídicas o no? Sí, ¿por qué? Porque el Estado determina que esas normas sean jurídicas. ¿Qué significa que sean jurídicas? Significa que si alguien las incumple, el Estado las puede obligar a cumplir de manera coercitiva. ¿A través de qué? A través de las sanciones. Entonces, el derecho tiene esos 4 elementos. El derecho tiene el elemento primero, que es un conjunto de reglas. Segundo, que son reglas emitidas por el Estado o que el Estado permita que los particulares las emitan y que tengan validez jurídica. Hay un autor, por ejemplo, Bobbio, critica eso. Bobbio dice que no solo las normas jurídicas son emitidas por el Estado, pero en el error en que incurre Bobbio es que él se olvida de que para que las normas sean jurídicas, ¿no es cierto?, el Estado tiene que darles una validez. O sea, para que una norma emitida por un particular sea jurídica, tiene que tener una norma emitida por el Estado que le dé validez. La tercera es que son normas intersubjetivas. Al derecho no le interesa la subjetividad. Y la cuarta es la coercitividad, ¿no es cierto? Alguien me dice, pero ¿cómo así que al Estado no le interesa la subjetividad? Entonces, por ejemplo, en el caso del derecho penal, ¿qué sucedería? Porque en el derecho penal se examina la intencionalidad. Si una persona va y mata a otra con dolo, pues eso es un delito doloso. Si mata a otra persona porque no lo quiso, lo hizo por negligencia, es un delito culposo. Si quería darle una golpiza pero lo terminó matando, es un delito preterintencional. Entonces uno dice, la intención sí cuenta en el derecho. Sí cuenta, pero ¿de qué manera? Cuando se exterioriza. ¿Sí ven ustedes? Si una persona piensa, yo quiero matar a otra, pues no está cometiendo ningún delito. Pero si ya va y consigue un arma, va a un sitio a comprar una metralleta, lo que sea, es lo que llaman en el derecho penal el iter criminis. El iter criminis, el recorrido criminal. Entonces ahí sí empieza a ser jurídica su conducta, la tentativa de homicidio, ¿no es cierto? Pero mientras se quede en la subjetividad, al derecho no le interesa. Hay ordenamientos jurídicos que la intencionalidad se importa, por ejemplo en la religión. Cuando uno va donde el cura, donde el sacerdote le dice, me confieso porque tuve malos pensamientos, quise robarme tal cosa o quise estafar a tal persona, uno tiene que confesarse por el simple hecho de pensarlo. En el derecho solo se castiga las conductas cuando se exteriorizan. Y pues la coercitividad es que el Estado hace cumplir las normas de manera obligatoria, incluso por la fuerza. ¿Cómo lo hace? Pues imponiendo sanciones. ¿Sí? Esas sanciones pueden ser, por ejemplo, multas, esas sanciones pueden ser, por ejemplo, la cárcel, esas sanciones, por ejemplo, pueden ser destitución, la destitución de un funcionario público que no cumple con su deber, pues lo quitan del cargo, esa es la sanción, lo sacan del cargo. Entonces, esas son las 4 características del derecho. ¿Por qué vemos el derecho? Para mirar el derecho civil. Entonces, ¿qué es el derecho civil? El derecho civil, pues es un conjunto de normas también. El derecho civil es un conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de las personas mediante el imperio de sus voluntades. Entonces, ¿cuál es la característica del derecho civil? Pues el derecho civil, como es derecho, también es un conjunto de normas.
que regulan las relaciones jurídicas entre las personas. Claro, porque el derecho regula las relaciones jurídicas de las personas, pero mediante el imperio de sus voluntades. Esta definición la trae un jurista llamado Giorgio Del Vecchio. Entonces, digamos, analicemos esa definición. Primero, el derecho civil como un conjunto de normas. Todo el derecho es un conjunto de normas. El derecho civil también es un conjunto de normas, ¿no es cierto? Que regulan las relaciones jurídicas de las personas, ¿no es cierto? Mediante el imperio de sus voluntades. ¿Qué significa eso? Que el derecho civil regula lo que las personas lo que las personas se obligan con otras por su voluntad. ¿Sí ve? Por ejemplo, un contrato. Por ejemplo, yo quiero comprar un carro, ¿no es cierto? Entonces, ¿a mí alguien me obliga a comprar el carro? No. ¿A mí alguien me obliga a contratar? No. Yo necesito el carro. Entonces, yo voy y contrato con una persona, ¿sí? Para que me venda su carro. Y entonces firmamos un contrato. Entonces, ahí interviene la voluntad de esa persona e interviene mi voluntad. ¿Sí ven ustedes? Por ejemplo, yo quiero crear una persona jurídica. ¿A mí alguien me está obligando a crear una persona jurídica? No. Yo quiero crear, por ejemplo, una fundación para ayudar a ancianitos desamparados. ¿Alguien me está obligando a eso? No. Entonces yo constituyo una persona jurídica para hacer eso. Otra norma del derecho civil. Yo me quiero casar. ¿No es cierto? ¿Alguien me está obligando a casarme? No, pero me quiero casar. Entonces el derecho civil regula ese matrimonio. Entonces, o por ejemplo el testamento, ¿sí? Yo tengo unos bienes, quiero dejárselos a alguien, entonces hago un testamento. Entonces, el derecho civil, según la definición que da Giorgio Del Vecchio, es el que regula las relaciones jurídicas de las personas por su voluntad, por lo que la persona quiere obligarse con otra, por su autonomía de la voluntad, motu propio, digámoslo así. Diferente sería, por ejemplo, el derecho penal. En el derecho penal se regula la voluntad de las personas, no, se están castigando conductas. Por ejemplo, en el derecho tributario, se regulan la forma en la cual las personas tienen que pagar impuestos de manera obligatoria. ¿Sí? En el derecho penal se castigan conductas que las personas deben cumplir de manera obligatoria. En cambio, en el derecho civil es lo contrario. En el derecho civil es que yo contrato o yo me obligo, y si yo llego a incumplir un contrato, pues precisamente por haber incumplido el contrato incurre en una responsabilidad, ¿no es cierto? Pero ¿quién quiso contratar? Yo. ¿Y quién es el que se obligó? Yo por mi voluntad. Esa es la diferencia del derecho civil, por ejemplo, con el derecho penal, que es un derecho punitivo, o con el derecho tributario. El derecho tributario no es opcional. El derecho tributario no es que yo digo, yo quiero pagar impuestos. No, ahí no hay la voluntad, hay la obligatoriedad de pagar impuestos. O el derecho penal. No, yo no voy a matar a nadie hoy. No, es que yo no puedo matar. En cambio, el derecho civil no. En el derecho civil sí hay voluntad. En el derecho civil sí hay libertad. Sí hay autonomía de la voluntad. En la premisa del derecho civil es la voluntad. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando voy a firmar un contrato, cuando yo me voy a casar, cuando dejo un testamento. Lo que prima ahí es la voluntad. Entonces, por eso es lo que dice Giorgio Del Vecchio frente a eso. El artículo primero del Código Civil colombiano dice que el Código Civil regula las relaciones de las personas en cuanto a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. El Código Civil colombiano tiene 4 libros. El libro de personas, el libro de los bienes, el libro de las sucesiones y el libro de los contratos, las obligaciones y la responsabilidad. ¿No es cierto? Entonces, lo que dice el Código Civil es, el derecho civil es un conjunto de normas que regulan las relaciones dirigidas a regular las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. ¿Sí? Que de cierta forma son las relaciones que surgen de la voluntad de las personas. ¿No es cierto? Entonces eso es de lo que dice el artículo primero del Código Civil. Las relaciones patrimoniales, porque a lo que le interesa al Código Civil son las relaciones patrimoniales relacionadas con las personas, con los bienes, con las obligaciones, con las sucesiones.
porque hay relaciones relacionadas con las personas, con los bienes, con las sucesiones, con las obligaciones que no son de tipo patrimonial, ¿sí? Eso no lo regula el Código Civil. Pueden ser, por ejemplo, las obligaciones morales o religiosas, ¿no es cierto? Eso no lo regula el Código Civil, regula las relaciones patrimoniales relacionadas con las personas, con los bienes, con las sucesiones, con las obligaciones y los contratos. Eso es lo que afirma el artículo primero del Código Civil. Ahora bien, la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo, ¿no es cierto? Que es lo que han visto muchos estudiantes de derecho en su curso de introducción. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo? El derecho objetivo es la regla de conducta. Es lo que, digamos, lo que podríamos traducir en el derecho anglosajón como law. La palabra law sería como el conjunto de reglas y el conjunto de directrices. Alguien diría, bueno, la norma jurídica. No necesariamente la norma jurídica, porque en el derecho, y por ejemplo, sobre todo en el derecho anglosajón, la regla no solo está en la norma jurídica, sino la regla también, por ejemplo, puede estar en una sentencia, ¿no es cierto? Aunque en el derecho, digamos, continental o en el derecho romano-germánico, que es el que, por ejemplo, pertenece Colombia, México, Argentina, España, Francia, Alemania y la mayoría de los países de América Latina, el derecho está contenido en reglas. En cambio, en el derecho anglosajón, el derecho también puede estar contenido en sentencias, porque los jueces crean directrices que después los jueces a posteriori, jueces después que tengan que resolver el mismo caso, tienen que resolver ese caso de la misma manera como lo hizo el juez con anterioridad. Entonces, lo que es la traducción de, digamos, de lo que sería derecho objetivo, no solo es la regla, perdón, no solo es la norma, sino en general la regla que está contenida puede ser en una ley, en una sentencia, ¿no es cierto? Eso sería el derecho objetivo. Esa es la imposición de hacer algo. El derecho subjetivo, en cambio, sería lo que en el derecho anglosajón sería right. Right es como el derecho subjetivo, la facultad que yo tengo de reclamar algo ante alguien. ¿Sí? Cuando uno dice el derecho a la vida, yo puedo reclamar ante alguien que yo tengo mi derecho a la vida, derecho a la libertad. Por ejemplo, el habeas corpus. El habeas corpus es una acción constitucional en la cual yo puedo reclamar ante la autoridad de que si alguien me detiene ilegítimamente, una autoridad me detiene ilegítimamente, porque si es un particular el que me detiene ilegítimamente, pues eso se llama secuestro, es un delito. En cambio, si una autoridad me detiene ilegítimamente y no me dice por qué estoy detenido, yo puedo invocar el habeas corpus. O sea, invocar en mi derecho a la libertad. Yo tengo el derecho a la libertad, ese es el derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque soy ser humano. O el derecho a la libertad, ¿por qué tengo derecho a la libertad? O al derecho a la vida, por ser humano, reconocido por el ordenamiento jurídico, reconocido por la Constitución. ¿No es cierto? Entonces, el derecho objetivo sería como el law, la regla, y el derecho subjetivo sería digamos, el derecho subjetivo sería la facultad de reclamar algo ante alguien, ¿no es cierto? Bueno, una breve clasificación de los derechos subjetivos. Entonces, derecho subjetivo público y derecho subjetivo privado. Entonces, por ejemplo, un derecho subjetivo público sería el derecho al voto. Sería la facultad que yo tengo para elegir y ser elegido. Los derechos políticos son derechos subjetivos públicos. Un derecho subjetivo privado sería, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿no es cierto? El derecho de propiedad, la facultad de usar, gozar y disponer de un bien no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La definición de derecho de propiedad que da el Código Civil colombiano sería un derecho subjetivo pero privado. Derechos subjetivos absolutos y derechos subjetivos relativos. Derechos subjetivos absolutos serían los que yo puedo reclamar ante todo el mundo. Por ejemplo, los derechos reales, por ejemplo, el derecho de propiedad. ¿Quién tiene que respetar mi derecho de propiedad? Todo el mundo. En cambio, un derecho subjetivo relativo, por ejemplo, la obligación de los alimentos, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué son los alimentos? Los alimentos son las prestaciones que se tienen que dar entre personas que tienen relaciones de parentesco
¿A quién le puedo yo pedir alimentos? Pues a la persona con la cual yo tengo relación de parentesco. ¿Yo puedo reclamar esto ante todo el mundo? No. Yo puedo salir a la calle y decir, oye, usted me da alimentos. No, no, señor. En cambio, yo puedo predicar ante todas las personas mi derecho de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad o los derechos reales, que son, por ejemplo, como el derecho de propiedad, los derechos reales son las relaciones entre personas y objetos, como el derecho de propiedad. Yo lo puedo reclamar ante todo el mundo. En cambio, el derecho relativo, como por ejemplo el de los alimentos, solo lo puedo reclamar ante una persona en específico, ¿no es cierto? Con la persona que yo tengo, por ejemplo, una relación de parentesco. Derechos subjetivos extrapatrimoniales y derechos subjetivos patrimoniales. Entonces, por ejemplo, derecho extrapatrimonial, la vida. ¿Por qué la vida es un derecho extrapatrimonial? Porque no está en el patrimonio. Mi vida no está en mi patrimonio. ¿Por qué? Porque yo la vida no la puedo tasar. ¿Qué significa que un derecho sea patrimonial? ¿Qué significa que un derecho sea patrimonial? Que yo le puedo dar un precio y la vida no tiene precio. En un mercado, ¿existe el mercado de la vida? No, no existe. Por eso es un derecho extrapatrimonial. Entonces hay derechos extrapatrimoniales, por ejemplo, como el derecho a la vida. Un derecho patrimonial sí sería, por ejemplo, hay derechos patrimoniales singulares y derechos patrimoniales universales. Por ejemplo, un derecho patrimonial singular sería, por ejemplo, un derecho real. Un derecho real, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre un carro. Yo puedo darle un precio a un carro, claro, lo puedo poner en un mercado y que me den un precio, ¿no es cierto? Derechos inmateriales, por ejemplo, las marcas, las patentes. ¿Sí? Yo puedo poner eso en un mercado y que me den un precio por eso. Sí, claro, pero se venden las marcas y las patentes. Y derechos patrimoniales universales, o sea, no es sobre un bien, sino sobre una masa de bienes. Por ejemplo, la herencia, ¿no es cierto? Bueno, estos son los 4 conceptos que vamos a ver hoy en la primera clase. Fue una clase breve, obviamente en una clase presencial se pueden hacer preguntas y se pueden dar. Entonces, primero, ¿qué es el derecho? Un conjunto de normas emitidas por el Estado o que el Estado permita que los particulares emitan la norma jurídica. Derechos que sea coercitivo y que sea eh, eh, interpersonal. La definición del derecho civil, pues la definición que da del vecchio, como un conjunto de normas que regulan las relaciones de las personas por el imperio de sus voluntades. El derecho civil prima la autonomía de la voluntad, a diferencia del derecho penal que es obligatorio, que es coercitivo en el sentido que el Estado no es optativo si yo lo cumplo o no, y por ejemplo el derecho tributario. Y también la definición que da el artículo primero del Código Civil colombiano, que dice que el derecho civil regula las relaciones de las personas, de los bienes, de las sucesiones, de las obligaciones en materia patrimonial. Esa es la definición que da el Código Civil del derecho civil, ¿no es cierto? El artículo primero del Código Civil. Y la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es la regla que puede estar contenida en una ley, en una norma, pues también puede estar contenida en una sentencia. Eso es mucho más apropiado hablarlo en el derecho del common law, el derecho anglosajón. Y el derecho subjetivo es la facultad de reclamar algo de alguien. La facultad sería como lo que en el derecho anglosajón sería right. Bueno, esta fue la primera lección de nuestro curso de Derecho Civil Personas online. Si alguien tiene alguna pregunta pues me pueden escribir, yo con mucho gusto voy a ir respondiendo las preguntas, aunque pues como esto queda grabado a veces no tiene esta continuidad. Sin embargo, si surgen preguntas para el segundo video, entonces yo las voy respondiendo. En la próxima clase vamos a ver entonces lo que es ya el concepto de persona. Vamos a ver el concepto de persona. En esta primera clase vimos lo que es derecho civil, derecho objetivo y derecho subjetivo. Bueno, ojalá les haya gustado esta primera clase de nuestro curso de Derecho Civil Personas, que pues está dedicado a todos los estudiantes que quieran aprender y a mis estudiantes presenciales que he tenido también. Obviamente esta es una clase que presencialmente dura 2 horas porque muchos conceptos a veces quedan ahí como que toca ahondar en los conceptos. Entonces, pero no las puedo hacer muy largo también porque pues estos cursos también no pueden ser tan largos y pues chévere que hubiera preguntas. Bueno, así quedó
esta primera clase de la primera clase de la sexta temporada de Conceptos Jurídicos Fundamentales dedicado al curso de Derecho Civil Personas. Nos vemos en la próxima clase. Chao, muchachos.